iniciar nuestro devocional. Amantísimo Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre eterno, a darte a ti la gloria y la honra, Señor. Te bendigo, Padre celestial, en esta hora, la vida de tus hijos, Señor. Bendigo, Padre eterno, nuestras vidas. Te suplico, Espíritu Santo, de que seas tú quien hable a nuestros corazones, Señor, conforme a la necesidad, Señor, de esta tierra, Padre, de nuestras vidas, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos honrar tu nombre, Padre celestial, vivir para ti, Señor de los ejércitos. Yo bendigo, Padre eterno, este devocional y te suplico, Espíritu de Dios, de que cada día, Señor, tú nos guíes, Padre eterno. Yo bendigo, Padre celestial, nuestras vidas en esta hora. Sujetamos todo pensamiento altivo a la obediencia de Cristo. Declaramos de que somos una tierra fértil, una tierra sana, Padre, que oye tu palabra, la entiende y da frutos al 100%. En esta hora, Padre celestial, yo bendigo este tiempo, Padre, y a tu nombre sea dada la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, en esta hora quiero compartir, ¿verdad?, un tema con ustedes que está titulado, ¿verdad?, como Creciendo en Amor. Amén. Había algo muy importante que a mí me llamaba la atención en este tema porque cada uno de nosotros definitivamente pues somos pueblo de Dios, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo. Y yo estos días he estado meditando sobre el amor, ¿verdad?, que nosotros podemos sentir hacia el Señor, porque lamentablemente, ¿verdad?, el amor, yo pienso de que en el mundo no se le ha dado un significado en realidad, un significado verdadero como está escrito en la palabra del Señor, sino en el mundo actual se traduce el amor como cualquier cosa. Entonces el amor lo utilizan para el pecado, el amor lo utilizan para cosas vanas, como por ejemplo tal vez de repente miran algo y tal vez yo amo esa blusa. O sea, se está utilizando el amor en realidad, la palabra amor, porque no es amor, la palabra amor para cosas vanas, aún para cubrir un pecado, cuando en realidad la Biblia a nosotros nos muestra de que Dios es amor. Amén. Entonces yo meditaba en esto porque yo veía en realidad qué tan importante es el amor en nuestras vidas, porque la Biblia dice de que Dios es amor. Amén. Entonces yo veía en realidad, mis amados hermanos, en qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, para crecer en amor. A mí me llamaba la atención, ¿verdad?, porque ahorita está viendo, ¿verdad?, ese significado solo de crecimiento. Y dice que crecimiento bíblicamente dice que es algo completo. Entonces yo meditaba en esto porque bíblicamente, mis amados hermanos, crecer, o sea, es algo completo. Y entonces eso quiere decir de que a veces nosotros, definitivamente, si nosotros no amamos al Señor o no crecemos en amor, entonces nosotros estamos careciendo de algo. Porque cuando nosotros vemos, ¿verdad?, literalmente, yo les digo, cuando uno se enamora, cuando hay amor, uno por amor, uno deja tal vez de hacer algo, o uno deja de, literalmente, a veces, ¿verdad?, tal vez uno deja de ponerse una prenda porque tal vez no le gusta a la pareja. O sea, literalmente, mis amados hermanos, por amor uno se despoja. Entonces, a veces, no a veces, sino lo que sucede con mucha parte del pueblo de Dios es de que no se despoja porque no ama. Porque podemos decir yo amo a Dios, pero si nosotros no nos despojamos, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, si nosotros no morimos en realidad a lo que nosotros somos, entonces nosotros no amamos en realidad. O sea, hay algo que falta en nuestra palabra amor hacia Dios. O sea, hay algo que en realidad no está bien, y por eso uno se conforma con tan poco, cuando en realidad la palabra amor es algo muy importante, ¿verdad? En la Biblia yo estaba viendo de que en el Nuevo Testamento aparecen 4 amores.
Y hay algo, ¿verdad? Que yo quiero, ¿verdad? Compartir con ustedes, porque en el Antiguo Testamento aparecen 3 amores, pero en el Nuevo Testamento aparecen 4, y en el Nuevo Testamento aparece el amor eros, el filos, el storge, dice que es el amor entre los padres y los hijos, y el amor ágape, que es el amor de Dios. Entonces, a mí me interesa, ¿verdad? Este amor ágape, que es el amor del Señor, porque yo veía, ¿verdad? Estos pasajes que son muy importantes en la Biblia. Yo quiero que ustedes me acompañen para que nosotros iniciemos en Juan capítulo 3 y versículo 16. Y yo quiero que nosotros veamos en realidad, mis amados hermanos, y que nosotros vayamos viendo qué importante es que nosotros crezcamos en amor delante del Señor. Dice en Juan capítulo 3 y versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo único, dice, para que todo aquel que cree en Él no perezca, dice, sino que tenga vida eterna. Entonces, este pasaje, mis amados hermanos, definitivamente, pues yo creo de que tal vez todos nos lo sabemos, todos lo hemos escuchado, pero a veces no meditamos, mis amados hermanos. A veces nosotros escuchamos la palabra del Señor y en realidad no meditamos en ella, como dice la palabra del Señor cuando Él le habló a Josué, ¿verdad? Para que él pudiera conquistar. Él le decía que meditara en su palabra, que no se apartara de la ley, le decía, o sea, que meditara en su palabra, o sea, en esa ley, dice, de día y de noche, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque a veces nosotros podemos conocer y podemos saber lo que está escrito, como les he dicho muchas veces, aún hasta nosotros podemos predicar, ¿verdad? Aquí sobre la palabra de Dios, pero a veces no meditamos en ella. Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? De que aquí dice que Dios amó al mundo, ¿verdad? Pero dice aquí, dice, para que todo aquel que cree en Él, dice, no perezca, dice, sino que tenga vida eterna. O sea, aquí el Señor está hablando y le está hablando al pueblo, ¿verdad? Y le dice, o sea, yo te he amado, o sea, yo te amo, pero yo quiero que tú tengas cuidado, porque sin ese amor, entonces tú vas a perecer. O sea, hay cosas, ¿verdad? Que a veces nosotros vemos en las escrituras, y yo quiero de que nosotros veamos de que muchas veces, mis amados hermanos, por no amar al Señor o por no saberlo amar más que todo, entonces nosotros perecemos de muchas cosas, carecemos de muchas cosas en nuestras vidas, y es porque no buscamos ese perfeccionamiento en el amor. O sea, nosotros a veces, lamentablemente, a veces uno se enfoca solo en lo más literal, pero no buscamos en realidad, mis amados hermanos, crecer en ese amor. O sea, ver que se cumpla lo que está escrito. Dice que el Señor no quiere que nadie perezca. O sea, Dios no quiere, mis amados hermanos, que nosotros perezcamos en una área en nuestras vidas y que estemos completos en otras, sino Dios quiere en realidad que nosotros tengamos esto, ¿verdad? Lo que dice, sino que tengan, dice, vida eterna. Entonces, el amor a nosotros nos lleva a algo más allá. O sea, el amor no es algo tan literal como aquí en la tierra, como les digo, que se ha malinterpretado o se ha utilizado mal en decir en cosas vanas, en el pecado mucho menos, sino el amor es algo santo. O sea, el amor, dice la Biblia, de que no deja de ser. O sea, el amor permanece. Y hubo un pasaje bíblico que a mí me llamó mucho la atención, que yo quiero de que ustedes lo lean conmigo, que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12. Y de ahí fue donde saqué esto sobre creciendo en amor. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12. Dice, y el Señor os haga, miren qué importante es esto. Dice, y el Señor os haga crecer, oigan, dice, y abundar en amor. Dice aquí, en amor, dice, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, dice aquí, para con vosotros. Pero me llamó la atención el otro pasaje bíblico. Aquí, ¿verdad? Donde dice, y el Señor os haga crecer y abundar, dice, en amor. O sea, hay algo que el Señor a nosotros nos está pidiendo.
O sea, no podemos nosotros, mis amados hermanos, quedarnos en el yo amo a Dios, sino Dios nos está diciendo a nosotros, yo quiero que tú me ames, pero que tú crezcas en ese amor. Yo quiero que tú te perfecciones, porque si nosotros, mis amados hermanos, buscamos ese perfeccionamiento, entonces nosotros vamos a estar preparados. Miren lo que dice este pasaje, el versículo 13. Miren cómo es eso. Dice para afianzar. Ahí el Señor nos está hablando que tenemos que crecer y abundar en amor. Dice para afianzar vuestros corazones. Oigan eso. Dice irreprensibles en santidad. Dice, o sea, el amor, mis amados hermanos, se apega a la santidad. Dice, y irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Dice, y en la venida... Miren cómo se dice, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, el amor no es cualquier cosa. O sea, el Señor nos está hablando en este pasaje y nos está diciendo que si nosotros crecemos en amor, si nosotros somos abundantes en amor, dice para afianzar vuestros corazones. O sea, hay algo que está seguro si nosotros crecemos en amor, dice irreprensible, dice en santidad. O sea que si nosotros, mis amados hermanos, crecemos en amor, entonces nosotros vamos a buscar la santidad. ¿Por qué muchas personas no buscan la santidad? Y es porque no aman, porque no crecen en amor, porque hay otras cosas que aman más. O sea, entonces por eso el Señor a nosotros nos dice que nosotros tenemos que crecer y tenemos que abundar en amor, porque si la persona o el creyente deja de abundar en el amor, entonces empieza a pecar, empieza la vanidad, empieza, ¿verdad?, todo aquello que nos puede separar de Cristo. ¿Por qué? Porque la persona se conformó con su nivel de amor. Porque la persona o el creyente dejó de abundar, porque el creyente o quizás ni siquiera abundó, sino solo dijo, bueno, me enamoré, amo, y ahí se quedó todo. Esto es verdad, aún hasta en algo literal, o sea, en un matrimonio, ¿verdad? En la iglesia, en el amor de Dios, con la iglesia. O sea, es algo que nosotros tenemos que ir perfeccionando, es algo, mis amados hermanos, en el cual nosotros tenemos que ir creciendo para que nosotros en realidad tengamos la convicción de, bueno, si hoy es el arrebatamiento, ¿verdad? O sea, yo me voy. ¿Por qué? Por cuanto nosotros buscamos ese perfeccionamiento en amor. Entonces, para mí es muy importante esto, mis amados hermanos, porque meditando en realidad en la palabra del Señor, a veces nosotros nos damos cuenta que a veces somos tan cortos en amor, porque nos conformamos a veces con lo que nosotros hacemos y no buscamos en realidad abundar en amor. Si nosotros en realidad, mis amados hermanos, estuviéramos abundantes en amor, o sea, todos los días yo pienso que estuviera la necesidad, pero aquello donde, bueno, necesito, pero ahorita necesito amar al Señor. O sea, en nuestras acciones, a veces uno deja de amar la venida del Señor porque si nosotros, mis amados hermanos, amamos la venida del Señor, entonces nosotros nos vamos a santificar. Yo quiero que nosotros meditemos en realidad de cómo son nuestras acciones, ¿verdad?, diarias, porque si nosotros supiéramos que el Señor viene, les digo, si nosotros hoy en la mañana nos hubieran dicho que el Señor viene ahorita en la noche, hubiéramos llevado una vida de santidad, una vida de paz, una vida tal vez en oración, una vida buscando su presencia. Pero a veces, mis amados hermanos, nosotros dejamos de buscar al Señor o dejamos de abundar en amor porque nos olvidamos en realidad o no tenemos presente de que Cristo pronto viene. Podemos decir nosotros, Cristo pronto viene, pero en realidad estamos viviendo acorde a ese tiempo. El pastor decía algo que nosotros vivíamos, decía el día de ayer, en el tiempo crono. Nosotros estamos en el tiempo del reloj y nos olvidamos en realidad de ese tiempo eterno. Y la Biblia dice de que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Imagínense, el enemigo está viviendo en el tiempo Kairos y nosotros viviendo en el tiempo Cronos. O sea, él sí sabe que le queda poco tiempo y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué amor es el que nosotros estamos experimentando en este tiempo?
O sea, ¿qué amor es el que nosotros estamos viviendo, verdad? En nuestras vidas, en nuestra búsqueda, en nuestro sometimiento. En realidad nosotros queremos perfeccionarnos en amor, o a veces entra un acomodamiento, o bueno, con esto me conformo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que abundar en amor, y nosotros, dice aquí, dice, y el Señor os haga crecer, dice, y abundar en amor. O sea, tenemos que buscar, mis amados hermanos, tenemos que buscar crecer en amor. Tenemos que buscar ser abundantes en ese amor. Dice, para afianzar vuestros corazones. O sea, a mí me llamó tanto la atención este pasaje, porque apega, mis amados hermanos, el amor. Si uno crece en amor, lo apega a la santidad, lo apega a la venida del Señor. O sea, no es cualquier cosa. O sea, no es cualquier cosa que nosotros mencionemos la palabra amor, sino en realidad cada vez que ustedes y yo mencionamos la palabra amor, nosotros estamos en realidad hablando del Señor, estamos hablando de lo que es Dios. O sea, el amor es algo puro, es algo santo, algo verdadero. O sea, algo, mis amados hermanos, que no tiene mancha. Algo en realidad, algo transparente, algo que lleva demasiada pureza. Entonces no podemos nosotros, mis amados hermanos, amar de la misma forma, sino nosotros tenemos que buscar crecer. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como ministros de Dios, como casa ministerial de Dios, nosotros tenemos que buscar esta abundancia en el amor en realidad, para que nosotros podamos estar preparados todos los días de nuestra vida. Todos los días, mis amados hermanos, nosotros recordémonos en realidad de que Cristo pronto viene. Nosotros tengamos presente en realidad el tiempo en el que nosotros estamos. Entonces es algo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que tener presente. Es como literalmente nosotros sabemos de que tal vez tenemos gastos cada fin de mes y nos preparamos para esa fecha. Y espiritualmente, mis amados hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando el reloj en realidad está marcando el tiempo y nos está diciendo ya Cristo pronto viene? O sea, el amado está a la puerta. O sea, el Señor ya está. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, mis amados hermanos, para perfeccionarnos en ese amor? Tenemos que buscar que ese amor se perfeccione. En realidad tenemos que buscar nosotros agradar a Cristo en la forma en la que nosotros lo amamos. Entonces yo quiero de que nosotros meditemos en esta hora en realidad, y que nosotros veamos, mis amados hermanos, cuánto nos ha amado el Señor. Y Dios nos ama porque una de sus muestras de amor es que ustedes el día de hoy, ustedes y yo estamos reunidos el día de hoy hablando de la palabra del Señor. Pero yo no sé si ustedes me están escuchando, si ustedes en realidad, les digo, están meditando en la palabra, porque no es cualquier cosa el amor de Dios. No es cualquier cita la que nosotros acabamos de leer, sino en realidad, mis amados hermanos, Dios nos está hablando a nosotros para que nosotros crezcamos, y nos está diciendo todavía dónde nosotros tenemos que crecer. Si nosotros amamos con más pureza al Señor, le digo, se nos va a hacer más fácil despojarnos, se nos va a hacer más fácil actuar bien, se nos va a hacer más fácil morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay algo que amamos más, porque hay un ser al que amamos más. Entonces muchas veces nosotros podemos pensar en nuestro orgullo, en nuestra altivez, tal vez en la arrogancia, en muchas cosas en nuestras vidas, y es porque nos estamos poniendo nosotros antes que a Dios. Y para mí es muy importante esto, mis amados hermanos, porque Cristo pronto viene. Y es muy importante que nosotros estemos meditando en la palabra del Señor, que nosotros en realidad busquemos crecer, que nosotros en realidad empecemos ya a cambiar en nuestras debilidades, porque nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos cuáles son nuestras fortalezas. Como les decía en la predicación pasada, si nosotros sabemos que tenemos debilidades, entonces busquemos fortalecernos en esas debilidades. Y si tenemos fortalezas que en realidad nos ayudan a continuar, entonces cuidemos esas fortalezas. Pero algo nosotros tenemos que hacer en realidad para crecer, y tenemos que crecer nosotros en este amor, ¿verdad? En el amor de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 13.
Ahí habla, ¿verdad?, del amor. Y vamos a ir ahí a Primera de Juan, capítulo 4. Quiero que nosotros veamos Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Dice aquí, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Oigan eso. Porque Dios, dice, es amor. Dice el versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído, dice, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor. Y el que permanece en el amor, dice, permanece en Dios, dice, y Dios en él. Entonces yo quiero de que nosotros veamos en esta hora, mis amados hermanos, en cuanto, ¿verdad?, es que el Señor ha permanecido en nuestras vidas, o cómo está en realidad, les digo, el amor de Dios, ¿verdad?, en nuestros corazones. Dice aquí, ¿verdad?, de que si el amor está, o sea, si Dios está en nosotros, entonces nosotros vamos a permanecer en amor. Entonces no podemos, ¿verdad?, nosotros claudicar en dos pensamientos o estar pensando en qué es lo que yo amo, o a veces ni siquiera pensamos en qué es lo que nosotros amamos, sino simplemente a veces se despilfarra el amor. Entonces yo quiero que nosotros meditemos en realidad, mis amados hermanos, si nosotros en realidad estamos viviendo en amor, porque Dios es amor. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad? El pastor ha estado hablando sobre el libro de Cantares este mes, y hay, ¿verdad?, el Señor también es fuego consumidor, pero todo lo que Dios es a nosotros nos lleva en realidad a que nosotros aprendamos a amar a Dios, a que nosotros en realidad busquemos ese amor puro delante del Señor. Entonces Dios se tiene que manifestar de otras formas, porque uno no busca perfeccionarse en el amor. Dice en Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 13, dice, y ahora permanece la fe, dice, la esperanza y el amor, dice, estos tres, dice, pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Entonces todos nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos, imagínense, habla de la fe, habla de la esperanza, dice, pero el mayor de ellos, dice, o sea, es el amor. Entonces yo quiero de que nosotros veamos en esta hora, mis amados hermanos, de que el amor es algo que a nosotros el Espíritu nos da. Es algo que el Espíritu a nosotros nos pone, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar someternos en eso. Dice en Romanos capítulo 5 y versículo 5, dice, la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo, dice, que nos fue dado. Entonces yo quiero de que en esta hora, ¿verdad?, nosotros veamos, mis amados hermanos, que en realidad nosotros necesitamos amar al Señor. Necesitamos nosotros aprender a amarlo. Yo no sé, ¿verdad?, si ustedes en esta noche, ustedes quieren en realidad aprender a amar al Señor. Porque no podemos conformarnos nosotros, no podemos nosotros también seguir de la misma forma, sino nosotros tenemos que aprender a amarlo, no a nuestra manera ni a nuestra forma, sino como lo que Dios es, como lo que Dios se merece, porque Dios es santo, Dios es perfecto. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a amar al Señor. Dice en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces Dios ha sido, mis amados hermanos, demasiado bueno con nosotros. Dios en realidad ha estado con nosotros en todo momento, en nuestra vida, en nuestros procesos, en nuestro levantamiento.
En todo, yo puedo a veces examinar mi vida y les digo, y yo me doy cuenta en realidad de tanto amor y tanta misericordia que Dios ha tenido hacia nuestra familia y es algo que no merecíamos. Nosotros no tuvimos ninguna obra de justicia para que Dios nos amara y ahora es muy importante que nosotros nos perfeccionemos en ese amor para agradarlo a Él. Porque a veces el creyente le es más fiel a las cosas perecederas que a Dios que es santo y Dios que ha estado con nosotros en todo tiempo. Entonces yo quiero de que en esta hora, ¿verdad? Nosotros veamos, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que buscar perfeccionarnos en ese amor. Aún la Biblia dice de que la persona que habla lenguas, dice, pero no tiene amor, dice, llega a ser como un címbalo que resuena, porque no hay amor. Y dice una persona que habla lenguas. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros tal vez reunirnos, tal vez predicar, tal vez aconsejar, si en realidad, mis amados hermanos, nosotros no estamos viviendo en el amor de Dios? Entonces yo quiero de que en esta noche, ¿verdad?, nosotros meditemos en realidad y que si nosotros vamos a hacer algo en la obra del Señor, entonces que sea porque en realidad amamos, no por compromiso, no porque tenemos que hacerlo, no, sino porque en realidad amamos. Por muy sencillo o por muy complicado que sea lo que nosotros hagamos en la obra de Dios, tiene que ser por amor, porque en realidad amamos. Porque en realidad nosotros queremos crecer en amor. Porque necesitamos de Dios. Entonces yo quiero de que en esta noche, ¿verdad?, nosotros busquemos, ¿verdad?, lo que la Biblia nos muestra. Y fue la primer cita que nosotros leímos de que Dios nos haga a nosotros crecer y abundar en amor. Para que nosotros en realidad, les digo, podamos llevar una vida en santidad, les digo, constantemente, fortalecernos en las debilidades que nosotros sabemos, ¿verdad?, de que tal vez continuamente nosotros le fallamos al Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, sino que en realidad, ¿verdad?, el día de hoy nosotros recibamos la palabra y que nosotros en realidad seamos una tierra fértil, que seamos una tierra sana en realidad, que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios en este momento, pero qué tanto fruto nosotros vamos a dar de ella, qué tanto fruto nosotros estamos dando de las palabras que el Señor da constantemente a nuestras vidas. Entonces yo quiero de que en esta hora, ¿verdad?, nosotros meditemos y que nosotros recibamos la palabra del Señor y que nosotros el día de hoy empecemos a abundar en amor, que busquemos ese crecimiento. Tenemos que buscar ese crecimiento, mis amados hermanos. Podemos crecer en muchas cosas, podemos crecer en madurez, podemos crecer en realidad en nuestro sometimiento, en oración, en nuestra búsqueda. Pero el día de hoy el Señor nos está llamando a nosotros, nos está haciendo un llamado para que nosotros crezcamos en amor. Hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que crecer, porque tenemos que ser una novia completa delante del Señor. Yo les digo, estos días yo he estado, ¿verdad?, meditando y cuando yo oro, yo le hablo al Espíritu Santo y he estado, ¿verdad?, tal vez como que muy sedienta, porque yo sé de que yo soy necesitada delante del Señor. Entonces, a mí me ha pasado esos días donde yo le he dicho al Espíritu, yo quiero que tú me decores, le decía yo al Espíritu hoy en la mañana. Yo quiero que tú me decores, le decía, para la venida del Señor. Quiero que el Señor me encuentre en realidad con un atavío lleno de decoro, lleno de armas, que son tus dones. Yo no quiero presentarme delante del Señor sin nada, sino tenemos que buscar crecer, mis amados hermanos. Tenemos que buscar en realidad presentarnos con un atavío delante del Señor elegante. Ahorita nosotros debemos de estar preocupados ya en nuestro vestido, en cómo nosotros nos vamos a presentar delante del Señor, porque la hora, les digo, ya la tenemos encima.
O sea, ya es el tiempo en realidad en que nosotros estemos buscando las cosas en realidad eternas, esos tesoros en el cielo. O sea, buscar en realidad ese crecimiento. Literalmente nosotros nos esforzamos, pero espiritualmente podemos dar algo mejor. Entonces yo quiero de que en esta hora, ¿verdad?, nosotros meditemos en esta palabra y que nosotros busquemos crecer en amor delante del Señor, en amor para con Dios. Aprendamos a amar a Dios. Si nosotros sabemos de que hay debilidades en nuestras vidas, entonces por lo menos pidámoselo al Señor, que nos ayude Él, que nos enseñe a amarlo, que su Espíritu a nosotros nos guíe para que nosotros podamos amarlo a Él sobre todas las cosas, que podamos menguar nosotros, ¿verdad?, constantemente, morir a nosotros mismos para que en realidad el nombre de Él sea exaltado. O sea, hay cosas en las que nosotros sabemos de que aún carecemos, pero tenemos que pedírselas. Tenemos que buscar en realidad, les digo, ese crecimiento delante del Señor y buscar ser alguien más, alguien, les digo que en realidad nosotros podamos presentarnos delante de Dios con algo digno. Porque la Biblia habla de los frutos dignos y dice que uno de los frutos dignos es el arrepentimiento. Entonces vean de que eso ya no lo llama como solo un fruto, dice sino fruto digno de arrepentimiento. Entonces hay frutos que la palabra del Señor nos habla y uno de ellos, y que es digno, dice, es el arrepentimiento. Entonces hay cosas de las que nosotros nos tenemos que arrepentir y una de ellas puede ser de que no hemos amado al Señor en realidad como Él se lo merece y que tenemos que ser perfeccionados en ese amor. Amén. Entonces yo quiero de que en esta hora, ¿verdad?, nosotros le pidamos al Señor esto, mis amados hermanos, y que si nosotros en realidad queremos ser hacedores de la palabra del Señor, entonces que busquemos empezar a ejercer lo que conocemos. Amén. Amantísimo Padre que estás en el cielo en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor de los ejércitos, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre eterno, por amarnos como nos amas. Te damos gracias por ser nuestro Dios, Padre. Te damos gracias porque continuamente, Señor, tú hablas a nuestros corazones. Porque cada día, Señor, podemos escuchar tu voz, Señor de los ejércitos, para corregir nuestros caminos, para